Buenas tardes, bienvenidos a la OVA de Ámsterdam. Continuamos con nuestra serie de escritores en primera persona que hemos organizado desde el Instituto Cervantes de los Países Bajos para recibir aquí en Ámsterdam a varios autores españoles muy destacados de este momento que han sido traducidos al neerlandés por editoriales holandesas y apoyados también por el programa de ayudas a la traducción de España, país invitado de Frankfurt 2022. Este ha sido un programa extraordinario, ha sido extraordinario también que hayan incluido el neerlandés en el idioma susceptible de recibir estas ayudas y creo que ha sido un antes y un después en el tema de la presencia de traducciones al neerlandés en este país, que pensamos que continuará y que ha plantado una buena semilla. Hoy recibimos a Sara Mesa, es nuestra cuarta autora en esta serie de escritores y estamos encantados y es un honor inmenso. Sara es una escritora fuera de lo común, todos los que lo hayan escrito lo saben, tiene una fuerza extraordinaria, no es una autora fácil de leer, es fácil de leer, pero digamos que no es sencillo llegar a la profundidad de su trabajo. Ha sido traducida a muchísimos idiomas, es una figura ya, un personaje imprescindible de su generación y estamos encantados de que haya seguido la estela de los escritores que hemos traído en esta serie, que han sido Juan Gómez Bárcena, Katisha Aguirre y Manuel Vilas. Muchísimas gracias. Yo ya no voy a decir mucho más, solamente que a Sara la acompañan Ger Groot, que nos acompañó también con Juan Gómez Bárcena, y su traductora Nadia Rammer. Ambos ya viejos amigos y con quien espero que el instituto, que sigan colaborando con el Instituto Cervantes. También quiero dar las gracias a Vereld Bibliotheek, a la editorial holandesa que ha publicado a Sara. Y nada, esperar que disfrutemos entre todos de esta conversación. Muchísimas gracias y Ger, te doy la palabra. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos en este encuentro alrededor de la obra y de la persona de Sara Mesa. Bienvenida a su traductora Nadia Rammer y, por supuesto, en especial bienvenida a Sara Mesa misma, que ha llegado en el último momento, yo creo, esta tarde, porque el transporte aéreo no funciona del todo bien, yo creo. Pues para decir algunas palabras de introducción sobre Sara Mesa. Nació en Madrid, pero ya como niña, me parece, se trasladó a Sevilla, donde sigue viviendo. Y después de una primera publicación de poesía, empezaba a escribir narrativa. Entre tiempo ha publicado unos 8 o 9 libros de narrativa. Nombro algunos, los más recientes. 4x4, un relato bastante estremecedor, yo creo, sobre temas que vamos a tratar después. El primer libro que fue traducido en holandés, ya hace 4 años, me parece, Cicatriz, Litteken, en la traducción de Nadia. Ahora las cosas van mal. Una colección de relatos, Mala Letra. Después un libro que aún ha sido publicado en holandés, pero va a ser en otoño, me parece en octubre. Sí. Una novela corta, Cara de Pan, un título quizá un poco enigmático, sobre lo cual vamos a hablar después más en profundidad. Y como último, el libro que más recientemente ha salido en traducción, Un amor en liefde. Todo eso, digamos, novelas no tradicionales, porque son muy especiales, pero quiero también
llama la atención a un pequeño libro que se anuncia más bien como ensayo, quizá un poco ensayo periodístico también, pero es a la vez un relato que se llama Silencio administrativo, sobre un caso sobre el cual Sara nos va a contar de una persona que ha caído en la precariedad total y absoluta. Pero no se queda a eso, se queda al problema de la precariedad, de la pobreza en general, como un problema que a nosotros no nos gustaría ver. Es algo muy desagradable de ver y por eso miramos mejor a un otro lado cuando se confronta un caso así. Pero sobre todos estos libros vamos a hablar, pero me gustaría empezar con un tema más general que me ha llamado mucho la atención leyendo a Sara Mesa, y es que todos esos relatos están contados en el presente, que es bastante curioso. Pasa muy poco en la narrativa, porque en general, 95% de los casos, un escritor escribe en el pasado. Pasó eso, pasó entonces eso, etc. Pero tú eliges casi siempre, yo creo, el presente. ¿Por qué has hecho eso y qué es la diferencia, según en tu opinión, sobre las dos maneras de escribir y de leer? Vale, bueno, nada, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias al Instituto Cervantes por la invitación. Y es un verdadero honor, desde luego, también estar aquí en esta magnífica biblioteca, la OVA, que bueno, me ha dejado con la boca abierta. Muy grande, muy bonita. Muchas gracias a los dos, Ger, Nadia, por acompañarme aquí para hablar de mis libros, que es una cosa que a mí me resulta especialmente difícil. Es mucho más fácil hablar de los libros de los otros que de los propios, ¿no? Esto que me comentas sobre el tiempo verbal en el que transcurren las acciones parece que pudiera partir de una decisión premeditada, ¿no? Entonces sería fácil para mí dar una respuesta, lo elijo por tal cosa, ¿no? Pero en realidad no es una elección tan premeditada. Yo escribo bastante, de una manera bastante intuitiva, siguiendo mi sentido de la narración, ¿no? Es cierto que he usado con preferencia el presente. También tengo narraciones en pasado y como sé que has leído varios libros míos, lo habrás visto, pero es cierto que en los últimos libros sobre todo he usado el presente. Creo que es una manera bastante sencilla y eficaz de narrar el estupor, ¿no? La sorpresa de encontrarte de pronto en ciertas situaciones. Permite, creo, no poder realizar análisis ni reflexiones sofisticadas sobre lo que está ocurriendo, que no me interesa tanto. A mí la narración de ideas no me interesa tanto como la narración de hechos. Necesito que cuando escribo que mis historias se experimenten, se sientan, se vivan. Lógicamente, en las historias se desprenden ideas, ¿no? Pero eso no me interesa tanto, o me interesa en una segunda fase. Cuando escribo, no pienso en lo abstracto, pienso en lo concreto, en las historias concretas. Y me parece que el presente, ese tiempo verbal, hace que sea más fácil acompañar a los personajes en sus peripecias en el momento exacto en que ocurren, ¿no? Creo que la explicación iría un poco por ahí. Podría intentar escribir otro tipo de relatos, y no descarto hacerlo porque tampoco quiero hacer siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, desde una perspectiva de una persona que analiza su pasado y comprende su historia, tiene una narrativa en torno a lo que le ha ocurrido. Ahí me sería más útil usar otro tiempo verbal que permita al mismo personaje reevaluar las cosas que le ocurren. Pero en los libros, en concreto, por ejemplo, Cara de pan, Cicatriz y Un amor, que son los libros que además se pueden leer en neerlandés, es importante que se viva la experiencia de manera simultánea como la viven los personajes. En efecto, todos los personajes, perdón, todos los personajes femeninas, además, que has elegido en estos libros al menos, son personajes que están un poco al borde de la vida normal, ¿no? Están bastante fuera y les pasan cosas fuera de lo normal también, un poco estremecedor, un poco
a veces se diría, o sea, un poco raro, se confrontan con quizá unos propios deseos que quizá no están muy bien vistos en la vida cotidiana digamos, del ciudadano normal. Por eso tus libros me parece también que se encuentran un poco en el borde de lo admitido. Estás siempre un poco, lo que dicen los ingleses, uncanny, ¿no? Un poco dices, pero ¿a dónde van estas cosas? Cuando te pones a escribir y cuando te creas tu personaje, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo te imaginas esa situación límite casi en lo cual se ponen? Para dar un ejemplo, en Cicatriz, un libro bellísimo y a la vez muy impactante, se trata de una protagonista que se deja seducir por una persona un poco misteriosa que le persigue, que es casi como acoso que pasa, quizá casi como grooming, pero le seduce y ella se deja seducir, aunque con muchas dudas. No con un cierto miedo, pero sí que pensando, ¿qué va a pasar? En esta situación marginal, ¿cómo te surge una situación así? Bueno, a ver, yo tengo la sensación de que por mucho que se diga que las historias de mis libros o lo que le ocurren a los personajes no son normales, yo tengo la sensación de que son muy normales. Son cosas que ocurren constantemente. El único problema es que de esas cosas no se habla tanto. Exactamente. Pero ocurre constantemente. Evidentemente, en la vida es compleja y es imposible abarcarlo todo. Cuando yo vivo, me muevo en todo tipo de situaciones en las que la vida me va regalando, ¿no? O se me van apareciendo o lo que sea. Pero cuando escribo, mi mirada tiende a indagar en aquello, digamos, que me genera más preguntas, más inquietudes. ¿Por qué llegamos como personas a hacer cosas que cuando las hacemos son muy lógicas, pero son muy difíciles de explicar? Porque en torno a esas cosas hay muchas convenciones sociales, esto que has comentado, de si es aceptado o no, hacer determinadas cosas o sentir determinados deseos o caer en determinadas trampas o sentir curiosidad. Mis personajes femeninos, en concreto, son un poco como yo, no es que le pasen, a mí me hayan pasado estas cosas, pero sí son un poco como yo porque son personas curiosas y la curiosidad, en español se dice la curiosidad mató al gato, que es un refrán para expresar que la curiosidad trae sus peligros, ¿no? Pero son cosas normales. Yo creo realmente, cuando me preguntan de dónde saco esta historia, yo siempre digo que me inspiro en la realidad. Yo la realidad la modifico, es decir, no he escrito nunca un relato biográfico, nada que me haya pasado a mí, pero tampoco nada que me haya contado una persona y lo he escrito tal cual, ni son historias reales, periodísticas que yo haya reformulado, no. Son historias ficcionalizadas, pero todas ellas parten de la realidad. Y casi todos mis personajes, por no decir todos, tienen de alguna manera un modelo del que nacen. Y hay gente así. El personaje, comentabas de la novela Cicatriz, este personaje masculino, seductor, tramposo, raro, enigmático, atrayente también, interesante en algunos sentidos, tiene un modelo real que luego yo transformo, ¿no? Por eso tengo la sensación de que en realidad no son cosas tan anormales. Y siempre esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Y además se la he escuchado también a muchos otros escritores, que ¿qué es la normalidad? ¿No? Porque la normalidad también es un relato artificial. Lo curioso es que este punto de vista de, digamos, el lado peligroso de la vida, que va con la curiosidad, etcétera, es algo que hoy en día se encuentra poco en la literatura, yo creo. En ese sentido, tu obra es muy especial porque te atreves a hablar de cosas que hoy en día parecen ser que están tabuizados totalmente. Sí. Este tipo de deseos, digamos, no políticamente correctos que tienen tus protagonistas. ¿Te estás consciente de eso cuando les estás escribiendo? ¿O?
No sé, como eres crítico literario, entiendo que lo que dices tiene una base real y que sientes que no hay mucha literatura actual que aborde ciertos temas. Será así, indiscutiblemente, ¿no? Pero yo no siento, o sea, yo siento que formo parte de una tradición de escritores y escritoras también, sobre todo, quiero decir, que están detrás de mí y son a quienes yo leo y sí que abordan estos temas. Pienso, por ejemplo, no voy a descubrir aquí a nadie que es especialmente raro, pienso, por ejemplo, en Alice Munro, la escritora canadiense de cuentos, que a mí me maravilla. Sí. Lleva muchísimo tiempo creando personajes que tienen una cantidad de aristas y de complejidades y hablando de temas realmente siempre al límite, ¿no? de lo permitido. Lo políticamente correcto es algo que, bueno, que puede resultar muy coercitivo. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando escribo es algo que no tengo en cuenta. No voy en contra de eso tampoco. O sea, quiero decir, no escribo contra nada. Simplemente escribo, intento tratar la complejidad de la naturaleza humana. Ese, digamos, que es mi campo de interés. Y ahí, evidentemente, no puedes pensar en si esto está bien o no. Sí que me ocurre una cosa, y, por ejemplo, en Un amor, esta última novela, ha ocurrido bastante. Es una novela que aquí no lo sé, pero en España se ha leído y vendido muchísimo. Las dos cosas, se ha vendido y se ha leído muchísimo. Y necesariamente lo mismo. No es necesariamente lo mismo, pero sí que es verdad que es una novela que ha generado también lecturas muy diversas y ha tenido muchos haters. Mucha gente, ¿sí? Gente que no entiende, o incluso gente que le ha gustado la novela, pero han cargado mucho, en mi opinión, contra el personaje femenino. Lo han criticado mucho, han sido especialmente duros con este personaje, ¿no? Cuando la novela precisamente va de eso, yo tengo la sensación... ¿Qué le critican? Bueno, pues que está tonta, que no es... O sea, la matarían, que está loca, que se inventa todo, que está todo el tiempo mal pensando, que, en fin... Es verdad. Pero es interesante. Ya, pero... No, pero ella piensa mucho... Claro, pero sí. hay ciertos motivos, en mi opinión, para que piense, Sí, porque no solamente por las cosas que le ocurren, sino por el lugar de donde venimos. Sí. A ver, no partimos de cero, tenemos una historia detrás también como mujeres que hace que determinado asunto pienses. Sí. ¿No? Y muchas veces, bueno, da igual, no quiero tampoco entrar en el análisis de una novela concreta que probablemente mucha gente aquí ahora no ha leído, ¿no? Y es complicado hacer ese análisis. Pero quiero decir que son libros que para mí representan situaciones, como he dicho antes, normales, que también se han abordado en la literatura, por lo menos en la que a mí me interesa, y yo leo bastante y sí que encuentro esa tradición en la que yo siento que me inserto, ¿no? Y que, sin embargo, sí que noto que siguen todavía escuciendo. Me llama la atención, porque yo cuando leo libros con historias complejas, a mí lo que me produce es una sensación de representación, de decir, bueno, qué bien explicado está esta contradicción, ¿no? A la que yo también he sentido, a lo mejor no exactamente igual, pero en otro sentido, ¿no? Si, por ejemplo, se me ocurre una historia sobre una familia en la que hay mucho secreto y mucha opresión o lo que sea, tú lees una historia así y piensas, qué bien descrito están las relaciones de poder interno en una familia, entre gente que teóricamente se quiere, pero también se hace daño. Pero hay gente que lee algo así y dice, ¡buah, qué retrato más duro de esta familia! Esta mujer está deprimida porque mi familia no es así. Entonces, no sé si los libros muchas veces tienen una capacidad de escocer mayor que la que uno imagina, porque no pretendes hacer eso cuando escribes, simplemente pretendes contar una historia, ¿no? Lo interesante en Cicatriz es que la protagonista, que tiene esta relación turbia con la persona que le persigue, a la vez, en lo largo del libro, se hace una escritora. Termina como escritora, guiada por él, ¿no? Él, en principio, le da la idea, ¿por qué no escribes? Podrías escribir bien, mándame un texto. Pues mira, me has mandado este texto, pero yo le haría tal y tal, y al final ella termina como una escritora que publica un libro y que en este momento puede también distanciarse de esta persona, ¿no? Son las últimas imágenes, le ve de lejos y se distancia. ¿Qué quiere decir eso sobre la idea de cómo hace una persona
¿Cómo se hace una persona un escritor, una escritora? ¿Cómo se hace una persona en general o en el caso de Cicatriz? O... No sé, es complicado porque yo misma muchas veces no sé qué estoy escribiendo, ojo. En esta historia de Cicatriz, de alguna manera hay un mentor que le va diciendo a ella cómo tiene que escribir. El caso es que ella al final escribe. Podrías decir, bueno, él, gracias a él escribe, pero empiezo a pensar con el tiempo que es a pesar de él. Quiero decir que ella, de todas maneras, hubiera escrito, ¿no? Creo que escribir es una forma de expresarse bastante frecuente. Otra cosa es que uno escriba y lo que escriba tenga un potencial literario tal para ser publicado, leído, etcétera. Pero la pulsión de escribir creo que es muy frecuente y la necesitamos, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, rara vez me vaya a escuchar hablar de literatura. Yo casi siempre hablo de escritura. Me interesa el fenómeno de la escritura y tengo muchos personajes que escriben, pero no son escritores. La protagonista de Cicatriz se hace escritora al final, pero vamos, que publica un libro de cuentos que nadie lee. ¿Os acordáis? La presentación al final no va nadie. No se sabe, ¿no? Eso no se sabe. Bueno, que el libro acaba ahí, ¿no? Pero la niña de cara de pan tiene un diario. 4x4, que es una novela que han nombrado también, hay otro personaje que también tiene un diario. En Un amor, la protagonista traduce, intenta traducir. Siempre el asunto de la palabra está, pero estás en un nivel, digamos, en un nivel más cotidiano. No me interesa tanto, o al menos no lo he hecho todavía, de personas que escriben profesionalmente. Novelas sobre escritores, ¿no? Sobre los problemas a los que se enfrentan o nos enfrentamos los escritores, pero sí sobre la construcción de relatos nuestros, ¿no? Los diarios, por ejemplo, me parecen algo interesante, ¿no? Como a veces a través del diario vamos construyendo nuestro propio relato y lo falseamos muchas veces, ¿no? Esto le ocurre a la niña de cara de pan, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ¿cómo se convierte uno en un escritor? Creo que todos somos escritores en gran medida. O somos narradores, nos contamos las historias, nos las contamos a nosotros mismos, ¿no? Que en Cicatriz surge en parte la historia de cartas que se escriban. Exactamente, los personajes escriben cartas, escriben siempre. Mis personajes de alguna manera siempre escriben. No es algo que tampoco premeditado, sino que sale natural porque yo siempre he escrito y no todo lo que he escrito merecía la pena ser leído, ¿no? Pero lo he escrito. Otra cosa que es un tema en los dos libros, tanto en Un amor que en Cicatriz, es la cuestión del robo. ¿No? En Cicatriz está muy presente la persona que persigue la protagonista, le manda libros, después le manda ropa, le manda perfumes, etc. Todos robados. Parece ser que es un maestro del robo. Ella también intenta, pero no lo hace muy bien, lo coge directamente. Pero él es un maestro. Todo está robado. En Un amor, la protagonista, que se retira en un pueblo pequeño para olvidarse un poco de su pasado y lentamente el lector se da cuenta que este pasado es que ella trabajaba en un trabajo, en una oficina, donde fue, no expulsada, pero se fue por vergüenza, por haber robado algo también. Y este robo al final vuelve en el libro, en las últimas líneas, cuando parece ser que esta persona finalmente está en paz consigo mismo. Dice, alcanza cierta forma de paz, una revelación. Entonces, de improviso, el robo que cometió en el pasado adquiere todo su sentido. Ahora sabe leerlo. Comprende que no se llega al blanco apuntado, sino descuidadamente, mediante oscilaciones y rodeos, casi por casualidad. ¿Qué tiene que ver eso con el robo que ha pasado? Eso me quedaba un poco oscuro. Bueno, esto es complicado también. A ver, es que es muy difícil de explicarlo. El robo, tal como yo lo entiendo, tal como aparece en mi libro, es una manera, es una subversión, una señal de incomodidad. El robo que aparece, en más libros míos aparece el asunto del robo, o sea que cuidado con vuestras carteras.
No. El asunto del robo tiene muchos perfiles, desde luego se puede abordar desde muchos lados, ¿no? En Cicatriz es diferente al caso de un amor. En Cicatriz hay gente que dice, este hombre es cleptómano. No es cleptómano, porque el cleptómano roba es una pulsión incontrolable, psicológica, que le produce un daño. Esa persona sabe que eso no está bien. El personaje de Cicatriz roba porque es una manera de, según él, reapropiarse de algo que le ha sido previamente robado a él, su lugar en el mundo. Es una persona de origen humilde y considera que más roban ellos, ¿no? De hecho, roba en grandes almacenes, etcétera. Tiene una teoría sobre el robo que no me he inventado yo, que existe, y que la gente que roba en grandes almacenes, normalmente productos de lujo y tal, productos o de lujo o de entretenimiento, no es lo mismo tampoco robar comida en un supermercado que robar una camiseta o que robar un disco o que robar unos zapatos de marca, ¿no? Y hay gente como él en la vida real. Sí, eso está es un poco como absolutamente... Robin Hood, un poco también, ¿no? O sea, como que se quiere robar de los multinacionales. Sí. En contra del capitalismo. Sí, todo lo que aparece en esta novela, que algunas personas han dicho, pero es un poco exagerado, ¿no? Ocurre, se puede hacer y está documentado, vamos. Y no porque lo haya hecho yo, lo prometo. Pero el caso de la protagonista de Un amor, ese robo, en mi opinión, es diferente. En cualquier caso, sí que se asimila en esta inadaptación al mundo. Que estar inadaptado tampoco significa algo necesariamente malo. Depende de cómo lo enfoquemos. Estar adaptado a qué mundo, ¿no? Nos adaptamos muchas veces, ¿no? En ese trabajo en el que ella estaba, no se sentía cómoda, efectivamente. No se explica mucho, no se detalla mucho por qué, pero no era el lugar donde ella quería estar. Y su manera, de alguna manera, de rebelarse contra eso es quitar algo que además desde el primer momento se dice que no lo quiere para nada. No lo quiere, es como una especie de acto de desobediencia gratuito. Desobediencia porque la obediencia nos dice eso no lo toques, que no es tuyo. Entonces es como un impulso, ¿no? Que es del cual ella luego también se avergüenza. Es diferente, pero bueno, sí que es cierto, son pequeños guiños que ven. En Cicatriz el asunto del robo es más importante, pero sí son pequeños gestos y cosas que hacen mis protagonistas y mis personajes en determinados momentos de las historias que siempre manifiestan o exteriorizan su inadaptación al entorno, su incomodidad, su inquietud, ¿no? Interna. Es una persona que, viviendo en un pequeño pueblo, adopta un perro con un carácter muy difícil. Piensa que la ha domesticado, más o menos, y a un momento fijo, pues ella no está, y este perro ataca a una niña. Spoiler. Sí, cuidado con los spoilers. Queda suficientemente para cosas para descubrir en el libro, sí. Y ella en este momento pues, está en una situación difícil, porque en un lado todo el mundo dice que es su culpa, porque no ha guardado el perro, pero ella no siente su culpabilidad. Dicen que, bueno, el perro es malo, hay que matarle, pero ella no quiere incluso quizá fugarse con el perro, al menos salvar el perro contra todo el pueblo. Es la misma posición esta de ponerse en contra de una situación o una comunidad en la cual no estás del todo bien, ni con un acto de rebeldía, como hizo antes con el robo. Ya. Mira, son preguntas difíciles las tuyas, porque me obligan a pensar en razones concretas y fáciles de explicar en este entorno. Y no es tan fácil, porque de alguna manera, por ejemplo, Un amor, que es una novela narrativamente sencilla, es decir, se lee bien, tiene mucho, yo eso lo he dicho alguna vez, tiene mucho de la narrativa del sueño, ¿no? Yo sueño mucho y muchas veces esto de contar los sueños es un horror, ¿no? Como escritores me parece que no hay que hacerlo, ¿no? Es contar tu sueño, ¿no? Pero la narrativa del sueño sí es interesante porque te va revelando cosas y te va llevando a lugares que de otro modo no llegan, ¿no? Cuando ocurre esto del perro y ella se niega a que el perro se sacrifique, hay algo simbólico ahí, sin que yo trabaje específicamente con símbolos. A mí los símbolos no me interesan,
Es decir, yo no funciono cuando escribo, voy a poner tal símbolo o tal cosa, pero sí que es verdad que en el contexto del libro, cuando el libro avanza y se construye, determinados elementos adquieren un componente simbólico imprevisto, ¿no? El perro lo adquiere porque de pronto que toda la comunidad, digamos, tenga tan claro que ese animal es culpable y tenga que ser sacrificado, hace que ella se rebele ante eso. Un perro que sabemos que ha sido maltratado, ¿no? Pero por eso digo que va más allá del perro y del caso concreto. Ese perro tiene una historia y han confluido una serie de factores ahí para que ocurra lo que ocurre, ¿no? En este caso estamos hablando de un perro que muerde a una niña, pero podría ser cualquier otro elemento y en muchos de mis libros aparece esto, ¿no? Algo ocurre y de pronto todo el mundo tiene muy clara de quién es la culpa, pero a mí me gusta darle la vuelta a eso. Y mirar un poco, yo siempre lo digo, como una prenda de ropa, le das la vuelta a ver qué costuras tiene detrás. Sí, pasa. Porque en Cara de Pan también. Sí. En Cara de Pan también ocurre, ¿no? Y en Mala Letra, en los cuentos de Mala Letra aparece mucho el tema de la culpa. ¿De quién es la culpa de las cosas? No es tan fácil a veces. Entonces, todo este asunto del chivo expiatorio, ¿no? Que a mí me interesa mucho y también en Cara de Pan sale esto, ¿no? Los linchamientos sociales, a mí, que además los vemos continuamente, porque esto está al orden del día, a mí siempre me producen mucha inquietud, ¿no? Porque, no sé, puede parecer que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, en imágenes, que digo yo, gente asesino o tal, que van a ser juzgados, y en las puertas de los juzgados hay gente que los matarían, ¿sabes? Por mucho que esa persona sea asesino, o a lo mejor no se sabe todavía, ni siquiera ha sido juzgado, ¿no? Sí que ven mucha gente alrededor. Ese fenómeno siempre me ha producido mucha inquietud. Y aparece en muchos libros. Puede ser en el símbolo de un perro, puede ser en el símbolo de un señor mayor, como en Cara de Pan, puede ser en Silencio Administrativo, con la figura de la persona pobre. Pero forma parte todo de lo mismo, de la misma inquietud mía. Por eso digo que es complicado a veces cuando se me preguntan sobre libros concretos, elementos concretos, es muy difícil para mí contestar porque tengo que como que pensar como si fuera un sueño, ¿de dónde viene esto? Y ya luego me doy cuenta, claro, viene de mi preocupación o de mi perturbación ante tales escenas, ¿no? Sí. Pero lo explicas muy bien, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Sí. Que este fenómeno del chivo expiatorio y echar la culpa a una persona en instancia específica se ha hecho mucho más fuerte aún con los medios sociales, ¿no? Últimamente. Sí. Pero en tus libros no están muy presentes, ¿no? Aún. ¿El tema de redes sociales? De los medios sociales. A ver, yo soy una escritora muy lenta. Lenta mentalmente, es decir, quiero decir, no puedo hablar de la actualidad inmediata. Necesito un poco más de tiempo para procesarla. Por ejemplo, ahora cuando ha pasado todo esto de la pandemia, hay una pregunta en entrevistas que a los escritores, a todos nos han preguntado lo mismo. ¿Vas a escribir sobre esto? Y digo, bueno, no lo sé, lo mismo dentro de 10 años. Yo ahora mismo no, soy un poco... Pero lo que sí que soy capaz, creo, es de extraer de ahí algo, ¿no? El fenómeno de los linchamientos sociales en las redes es evidente que ha crecido, ¿no? Pero a lo mejor no voy a hablar ahora de un linchamiento social en redes, creo, ¿no? Pero el fenómeno, si me interesa, lo puedo recordar, otro tipo de linchamiento. No sé cómo explicarlo. Cuando escribí Cicatriz, mucha gente decía, es una novela sobre las redes sociales. Digo, no, esos personajes no tienen redes. Es que no es una época de las redes sociales. Ellos se comunican por email, es una novela epistolar. Pero sí se conocen en Internet. Sí, se conocen en Internet, pero no son redes sociales. No. Esa novela está ambientada... Era un chat room o algo así. Era un chat, que ya estas cosas tampoco existen. Es una novela que podríamos situar cronológicamente en los primeros años del 2000. Sí. Es decir, como 20 años. Por eso digo, yo necesito un poco de... Pero todas estas cosas me interesan mucho, por supuesto como ciudadana, ¿no? Pero como escritora creo que me van empapando mi cabeza y en algún momento salen. Lo que no soy capaz como escritora es de decir, vale, este tema, qué interesante es, voy a escribir sobre esto. Porque, como he dicho antes, no funciono con temas, funciono con historias. Pues una de las historias es la historia de esta mujer sobre la cual escribes en Silencio Administrativo, que yo creo que tenemos que hablar de este, porque es una escritura bastante distinta que los otros. Pero antes de ir a este libro,
vamos a hablar un poco de la traducción, porque Nadia también está aquí. Claro. Digo yo, Nadia, ¿no vas a hablar? Nah. Y quizá para empezar vamos a leer un trocito tanto en español que en holandés, que habéis elegido entre las dos. Vale. ¿Empiezo yo entonces? Voy a leer el comienzo de Un amor en español, claro. Si no, menudo desastre. Al hacerse de noche es cuando cae el peso sobre ella, tan grande que tiene que sentarse para coger aliento. Fuera, el silencio no es como esperaba. De hecho, no es silencio. Hay un rumor lejano, como de carretera, aunque la carretera más cercana es comarcal y está a 3 kilómetros de distancia. También se oyen grillos, ladridos, el claxon de algún coche, los gritos de un vecino arreando el ganado ya de recogida. Era mejor el mar, aunque también más caro, fuera de su alcance. Y si hubiese aguantado un poco más, ahorrado un poco más. Prefiere no pensar. Cierra los ojos, se deja caer con lentitud en el sofá, quedándose con medio cuerpo fuera, una postura antinatural que le producirá calambres si no se mueve pronto. Se da cuenta, se tumba como puede, se adormila. Es mejor no pensar, pero los pensamientos llegan y se deslizan a través de ella, entrelazándose. Intenta que salgan a la misma velocidad con la que entran, pero se le acumulan en el interior, un pensamiento sobre otro. Ya ese empeño, esforzarse en que entren y salgan y no se le acumulen, es de por sí un pensamiento demasiado intenso para su cabeza. Cuando consiga el perro será más fácil. Cuando organice sus cosas y coloque su mesa y adecente los terrenos que rodean la casa. Cuando riegue, que seco está todo, y limpie, que descuidado. Cuando refresque. Será mucho mejor cuando refresque. Es la llegada de ella a su casa. Sí, a un pueblo, ¿no? Donde piensa rehacer su vida. Sí. Bueno, aquí va, in holandés. Als het donker wordt, voelt ze zo'n groot gewicht op zich drukken dat ze moet gaan zitten om lucht te krijgen. De stilte buiten is niet zoals ze zich die had voorgesteld. Het is eigenlijk geen stilte. Uit de verte klinkt gedruis als van een weg, hoewel de dichtstbijzijnde een lokale weg is die zich 3 kilometer verderop bevindt. Ze hoort ook krekels, geblaf, het getoeter van een auto, de kreten van een boer die zijn vee naar huis drijft. Aan zee was beter geweest, maar ook duurder, buiten haar budget. En als ze nou wat langer had volgehouden, wat meer had gespaard? Liever niet nadenken. Ze doet haar ogen dicht en laat zich langzaam op de bank zakken, waarbij de helft van haar lichaam er buiten hangt. Een onnatuurlijke houding die haar kramp zal bezorgen als ze niet gauw gaat verliggen. Ze merkt het, maakt het zich zo gemakkelijk mogelijk en dommelt weg. Beter niet nadenken, maar de gedachten komen vanzelf binnen en raken met elkaar vervlochten. Ze probeert ervoor te zorgen dat ze even snel weer vertrekken als ze arriveren, maar ze hopen zich op in haar binnenste, de ene gedachte bovenop de andere. En die mentale exercitie, voorkomen dat de gedachten blijven hangen, is op zich weer een gedachte die haar hoofd niet aan kan. Als de hond er eenmaal is, wordt het makkelijker. Als ze haar spullen op orde heeft en haar bureau heeft neergezet en het terrein om het huis heeft opgeschoond. Als ze heeft gesproeid, alles is zo droog. En schoongemaakt, alles is zo verwaarloosd. Als ze de boel heeft opgefrist. Na een opfrisbeurt zal het een stuk beter zijn. Muchas gracias. Muy bonito. ¿Qué tal te ha parecido oír tu propio texto en holandés? No me entero de nada. Digo, eso lo he escrito yo. No, es una experiencia, a mí, siempre lo digo, me produce muchísima alegría cuando una editorial extranjera de pronto decide que quiere traducir un libro mío, que quiere publicarlo, porque, bueno, es maravilloso, ¿no? Ese proceso de transformación para extenderlo en otros lectores. Me produce mucha curiosidad, me gusta hablar con los traductores cuando los traductores se comunican conmigo para preguntarme cosas, es algo que me gusta mucho, ¿no? Y a veces no me doy cuenta de lo complicado que lo pongo sin pretenderlo, ¿no? Porque aunque mi narrativa es verdad que es muy sencilla, sí que analizo mucho el lenguaje y hago muchas reflexiones sobre el uso de determinadas palabras. Entonces, claro, cuando es un poco metalingüístico, ¿no? Sí. Ese juego metalingüístico es complicado a veces. Así que lo siento, pero suena muy bien, suena muy bien. Y que, Nadia, ¿qué ha sido tu experiencia traduciendo a Sara? ¿Te ha puesto dificultades especiales
el estilo o en el juego de palabras, como dice Sara? No, el estilo no me ha puesto muchas dificultades porque ella tiene una escritura muy, muy clara y también la composición de los relatos está muy bien hecha. Y sí, tienen una coherencia interna, ¿no? Que es, entonces, para un traductor yo creo que siempre hay que encontrar un poco el tono y con tus libros siempre me va bien en ese aspecto, sí, pero sí es verdad que hay algunos juegos de palabras que a veces son difíciles y más bien tú me señalaste algunos, ¿no? Que están en Cara de Pan. Sí, por ejemplo, a ver porque si lo veo. Sí, es una historia de una niña que se esconde en el parque porque no quiere ir a la escuela, es muy insegura y sí, no quiere ir y se encuentra con un viejo. Y el viejo es un poco raro y tiene una afición que son los pájaros. De hecho, ¿sabes mucho de pájaros o si elegiste así un hobby, una afición rara? No sé mucho, sé lo que sale ahí, que no es mucho tampoco, pero sí me gustan los animales en general. Sí, bueno, entonces como le gustan mucho los pájaros, ¿no? Y luego la niña adopta un poco la afición del viejo y en su casa, en la casa de la niña, se burlan un poquito de eso, ¿no? Y ahí viene una... Pero también pues hay juegos de palabras, juegos con expresiones españoles que a veces son muy difíciles de traducir, yo creo, en holandés. Sí. Yo leí el Cara de Pan en español, la traducción aún no ha salido, y me preguntaba, pero ¿cómo lo habrá hecho Nadia? Por ejemplo, aquí, yo leo, su padre, ahora que la va tan entusiasmado con su nuevo hobby, ha empezado a llamarla cabeza de chorlito, que es una expresión fija, ¿no? Que en holandés no existe, aunque en plan cariñoso. Sí. También la acusa con segundas de tener la cabeza llena de pájaros, otra expresión que en holandés no existe, pero a ella no le importa. Sí. ¿Qué has hecho con eso? Sí, bueno, sí, tenía que ser expresiones que tuvieran algo que ver con pájaros, ¿no? Y por suerte encontré algunos, sí, porque chorlito, ¿no? Chorlito, sí. Cabeza de chorlito. Al final encontré uilskuiken. ¿Qué se puede decir? Uilskuiken, que es alguien tonto, pero significa el... ¿Cómo se dice? El pajarito chiquito, el bebé de la lechuza. Sí, de la lechuza. Y se usa aquí para decir que alguien es tonto, pero también lo podrías decir en plan cariñoso un poquito, ¿no? Así que uilskuiken está bien porque es un pájaro bueno. Y luego de tener la cabeza llena de pájaros, sí encontré, es un poco así como andar un poco despistado, ¿no? Sí, entonces encontré als een kip zonder kop. También kip es una gallina, que no sé, es un pájaro un poco dudoso, pero es un pájaro. Así que als een kip zonder kop. Sí, estoy yo contenta con encontrar esas. Sí, con justicia, me parece una traducción estupenda. No, y ahora estaba pensando que chorlito, ¿qué tipo de pájaro es? Yo busqué, porque cabeza de chorlito aparenta ser un poquito tonto porque tienen la cabeza muy chiquita, esos pájaros. Yo no lo sabía. Es un goudplevier, creo. Y dicen que por eso cabeza de chorlito, porque lo tiene muy chiquito. Tonto. Sí. Ahí has encontrado unas traducciones estupendas. Sí, pero sí hay otro ejemplo que... Pero el gran ejemplo es el título. El título del Cara de Pan. ¿Quieres explicar una vez más qué significa exactamente? Bueno, cara de pan es algo que se le dice sobre todo a niños, pero no exclusivamente, que tienen la cara redonda o suelen ser gorditos o gorditas, ¿no? Cara de pan, de hecho puede ser para un niño y para una niña, cara de pan, ¿no? No es particularmente insultante, quiero decir, no un insulto agresivo, no es lo mismo cara de culo, eso sí, es más, cara de pan, depende de quién lo diga, depende del contexto, pues una madre se lo puede decir a su hijo y ser cariñoso, ¿no? También. Pero normalmente a un niño no le gusta que se lo digan. Entonces, claro, es una expresión complicada porque primero que haya una traducción parecida y luego que tenga esa, digamos, esa dimensión que va entre el insulto suave y lo cariñoso. Es que claro, es que no, el lenguaje es complicado. Y encima, en un momento dado, en el interior del libro, me permito hacer un análisis porque la niña se pregunta
que por qué le molesta tanto a ella eso, Sí. ¿no? Que cuando le dicen cara de pan, ¿a qué se refieren? Sí. Porque hay muchos tipos de panes. Cuando me estás diciendo cara de pan, ¿qué se está tipo queriendo de pan? referir? Un Entonces ella empieza a baguette, reflexionar sí. sobre los tipos de panes Sí, que hay. Sí. Aquí Y yo no está me la daba cita. cuenta de que eso complicaba la traducción infinitamente. Dice que es en concreto una cara de pan. Hay montones de panes posibles, desde bollos bien gordos hasta baguettes finitos, y sin embargo ella intuye que cuando Marga le dice cara de pan se refiere más bien a lo primero, la cara redonda, fofa y blanca. Pero ¿qué hace un traductor? Sí, en realidad, bueno, ahora la traducción está por publicarse, no se ha publicado todavía, entonces queremos también preguntarles si tienen buenas ideas, porque yo primero puse broodhoofd, que podría significar, bueno, podrías decirlo como digamos, maldiciendo a alguien, ¿no? Diciendo, ¿qué tipo de...? Pero no es una expresión holandés, no es una expresión fija. Pero como luego ella dice, ¿pero qué tipo de pan es, no? Yo pensé que tenía que ver algo con pan. Pero tal vez es mejor, ahora me acaba de contar que en la traducción alemana han cambiado porque tiene una expresión que tiene que ver con leche. Entonces cambiaron todo el fragmento y se pregunta a ella qué tipo de leche, ¿no? Sí. Y luego... Sí, yo no era consciente cuando escribí el libro, pero ha ocasionado efectivamente muchos problemas. Y, Sí. o sea, por ejemplo, en la traducción al inglés, el título no es cara de pan. No. En alemán tampoco, ¿no? Y en alemán me contaban eso, que como no había una expresión similar, había otra expresión que no sé cómo es, pues yo no sé alemán, pero sí que hace un juego de palabras con la leche. Entonces sí. cambiaron el párrafo Sí. completo, esa parte, ¿no? Sí. Pero entonces hay que inventar algo. Tú mencionaste, ¿qué dijiste? Milk, ahora que dijo leche. Sí, un poco inspirado por la Pero si tiene que ser traducción una cara así un poco redonda, blote billig gezicht, también dijiste, o volle maan, pero... No, A ver, cara de luna... Sí, cara de luna, Sí, sí. pero no hay distintas lunas. Sí, como que no, está la luna menguante, que es finita, y la luna redonda. Podríamos hacer... No, ¿qué piensan ustedes? No, pero en holandés es volle, es la luna llena. Sí, porque tiene que ser llena, porque si no, vale, no hay ya la la misma cara. expresión, ya. Ja, iets met een beschuit. Nee, een bol. Iets met een bol. No sé, pero bueno, después tal vez... Ik wil bolletje gezegd. Ya. Pero luego tienes que decir qué tipo Igual de se bolis. puede quitar el párrafo ese tampoco. Se puede quitar todo el párrafo. Bueno, ya listo. Lo quitamos. No, pero sí, lo voy a pensar un Eso poco más. sería la última solución. Sí, no. Sí. Si tienen... Yo creo, ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti, cada vez más veo menos en las traducciones contemporáneas la nota del traductor ante la típica nota de juego de palabras intraducible, ¿no? Ajá. Creo que eso cada vez está más en... O sea, se intenta encontrar una solución. Sí, ¿no? Y a veces piensas, realmente imposible. Y al final siempre se puede encontrar algo. Sí, es verdad, tal vez tenemos que cambiar simplemente todo el fragmento, pero no había pensado en esa posibilidad todavía. Y tampoco sabía que se podía usar un poco cariñosamente, digamos, esa expresión. Puede, sí. Mientras que hay otras expresiones que claramente son insultantes y no... Sí. Esta está un poco más al límite, sí. Ya, entonces, bueno, yo creo que vamos a Claro, pensarlo un poco. El problema con la nota a pie de página es que en realidad es un elemento que no está muy bien en su lugar en un texto literario de novela, ¿no? Es un elemento más bien de un ensayo o algo académico y que siempre queda un poco feo. La nota No, al pie te recuerda que estás leyendo un libro. Sí, exacto. ¿No? Y cuando estás leyendo un libro, yo creo que Sí. por lo menos para mí tienes que olvidarte que estás leyendo Pero un de libro. repente el libro es otro libro, ¿no? Claro, claro. No es novela, pero es algo con comentario. Sí. Pero entonces tal vez puede ser una pregunta también que tiene un poco de que ver, pero ya lo hablas un poquito, que la protagonista de Un amor es traductora. Y entonces hay un fragmento en que describe su experiencia porque ella se siente un poco frustrada porque no está avanzando. Y lo describes muy bien, esa frustración de que dice ella, sí, las palabras del autor, ¿no? del libro original
están tan bien escritas y ¿no? la han elegido así con tanto cuidado, cómo puedo hacerlo y cómo puedo traducirlo, y ella está un poco estancada. Bueno, ella es una traductora inexperta, ella viene de la traducción comercial. Es verdad. Y se intenta hacer traducción literaria, ¿no? Pero no tienes tu experiencia con la No, de traducción. hecho yo pensaba, no, yo soy además una persona absolutamente negada con los idiomas y una cosa que sí, horrible. Pero me interesa mucho la traducción. Yo sí que leo, por ejemplo, en inglés y francés leo y me gusta, y en italiano un poco, y me gusta comparar. O sea, me apasiona eso, ¿no? Pero ¿Has leído tus traducciones también en francés? En francés. En inglés sí las leo, me da curiosidad y veo cómo están. Ah, y siempre me parece que mejoran. Ah, sí. Pero bueno, por ejemplo, en estas reflexiones que se hace la protagonista sobre la traducción, tenía miedo de, pensaba que podían ser reflexiones un poco demasiado amateur o demasiado inocente. Me alegra pensar que tú, por ejemplo, como traductora, te parezcan interesantes y pertinentes, que no hayas dicho menuda tontería, ¿no? No, porque, para mí no. Claro, yo me he metido en un terreno que tampoco... Que no, a mí me gustó. me interesa realmente. Y otra cosa que me gusta mucho, por ejemplo, es comparar distintas traducciones de un libro, una buena y una mala. ¿No? El típico libro que dijiste no me gustaba, y no era que no te gustara, era que no estaba bien traducido, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta mucho el mundo de la traducción. En otra vida lo haré, pero en esta no, no es recomendable. No. Ah, no, bueno. Nadia, tú sabes muy bien que traducir no es solo pues, poner una palabra por otra palabra, pero también es más o menos llevar un libro de una cultura con sus referencias a otra cultura. Y por supuesto ahí hay problemas, ¿no? De vez en cuando, por ejemplo, con nombres. Sí. Lo traduces o lo dejas en lo original. Sí. Que son dos, como por ejemplo la cuestión con la persona casi de cara de pan. Sí. Casi quiere decir ser algo, pero aún no. No es bijna, o tú lo has traducido con haast. Yeah. Y que viene el nombre de la niña protagonista. Sí, porque el viejo le pregunta a la niña qué edad tiene y ella dice 14. Bueno, y lo mira, el viejo y ella piensa que lo mira de cierta forma y se siente descubierta y dice, ah, no, pero es casi, tengo casi 14, ¿no? Y luego le dice su nombre y el viejo dice, ah, qué lindo nombre es. Y ella dice, no, no me gusta nada. Y el viejo dice, ah, bueno, entonces no te llamo, no voy a usar ese nombre que no te gusta, te voy a llamar casi, porque ella ha dicho casi. Nah, entonces, bijna en Nederlands no se puede usar como nombre. Pero haast, yo podía escuchar a un niño decir, nee, ben haast 14. Y haast sí lo podía usar un poquito, bueno, casi tampoco es un nombre, pero luego ella dice, sí tengo una vecina y tiene un apellido que se parece a casi, y con haast podía ser mevrouw Haasten o haastig, tenía que ser. Así, con eso sí podía jugar un poco. Con esa lección yo me quedé contenta y luego Ger dice, no, pero haast significa también prisa en holandés. Y entonces tal vez, pero yo dije, ya, pero sabes de dónde viene, porque viene todo ese diálogo con el viejo y sabes que es por casi, ¿no? Por bijna. Entonces yo me quedé, pero tal vez ya me acostumbré también a mi propia lección, puede ser. Pero bueno, al final hay que elegir algo. Las dudas del traductor, pero también tienes que, en ciertos momentos, tomar una decisión, sí, ¿no? Exacto, Es decir, sí. por ejemplo, con objetos. Sí. No me acuerdo exactamente qué traducción era, pero que hablas de cosas que como la gente se recuerdan lo que comían en su niñez, y de repente, bueno, el pan y tal, chocolate, y de repente dices kipsleverworst. Me parecía fantástico, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es... Pero, por supuesto, eso en español no puede haber estado ahí, porque en España kipsleverworst no existe. Yo no sé qué había, no tenía el texto en español. Entonces, ahí has hecho clarísimamente un salto de una cultura a otra cultura. Pero, por ejemplo, cuando hablas de Corte Inglés, gran almacén, red de grandes almacenes, hablas de Corte Inglés, no hablas de Bijenkorf. Ya, es interesante porque yo ¿Cómo decides sobre? Bueno, no sabía, pero en el mundo de traductores hay un fenómeno que se llama de HEMA-vertaling. ¿Lo han escuchado tal vez nombrar? Que HEMA es una tienda muy emblemática aquí. Bueno, justamente ahora se va de España. Estaba en España, pero ¿sí? Estos días bueno. se cierran los últimos almacenes. Bueno, entonces dicen que realmente en los libros no puedes ya poner
por ejemplo, traducir, si yo pusiera en vez de Corte Inglés, Bijenkorf, puedo decir, pero Bijenkorf, la tienda aquí no está en Sevilla, no puedes usarlo. Entonces lo llaman un Heimavertaling. Pero yo creo que a veces sí puedes justificarlo cuando realmente va muy bien. No exactamente ahí con las tiendas, que es muy específico, ¿no? Es mejor tal vez describirlo o ¿no? usar algo así. Pero lo del Leverworst, Gibbs Lever, no me acuerdo. ¿En qué libro está eso? Pues no me acuerdo tampoco. Te lo buscaré. No te lo has inventado. Pero me parecía fantástico. Porque yo ni como Gibbs Lever. Porque en holandés es tan... Sí. Todo el mundo sabe, ¿no? Que es un tipo de salchicha un poco mala y tal. Ya. Tipo revilla, digamos. Tal vez, yo creo que lo tienes que ver caso por caso. Sí. Y a veces sí puede, ¿no? Si tiene alguna fuerza realmente que va muy bien en la escena, lo puedes usar simplemente porque ya escribes para el lector holandés y lo puede entender. Pero a veces, sí, a veces no puedes, no, por ejemplo, con el Corte Inglés no podía poner una tienda holandesa. Y no tienes una línea, digamos, un principio, no, intuitivamente. No, pero me acuerdo, sí, en otro libro que acabo de traducir del inglés, hablaban de esas, no sé si sabes, las rúbricas que hay en revistas que había, o tal vez sí hay todavía aquí, donde los lectores preguntan sobre su relación, ¿no? Consultorio. Ya. Y aquí había uno que se llama Lifelita, y ya eso ya llegó a ser un fenómeno muy conocido, y ya está en el diccionario también, con letras pequeñas, o sea, no mayúsculas como era originalmente. Ya es un fenómeno, ¿no? Y ya esa persona que da esos consejos lo puedes llamar un Lifelita. Bueno, y el libro que estaba traduciendo era en inglés, y se llama en inglés Agony Aunt, que también es una aliteración, y Lifelita también es aliteración holandés. Además venía en combinación con otra función de la persona, o sea, era así doble, o sea, tenía que ser un poco conciso. Entonces yo había puesto Lifelita con el argumento que decía, bueno, ya está en el diccionario, entonces. Y el corrector que luego revisó mi traducción dice, no, pero eso es un poco como que es muy holandés y tal vez no se puede justificar. Entonces tienes que poner algo como rubriek, weet ik veel, liefdesrubriek houdster o so. Alguna palabra así imposible que no podía usar para nada, ¿no? Al final yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a poner esta palabra Lifelita. Me parece estupendo. Sí, no, mejor. Un trouvaille. Entonces, a veces sí puedes justificarlo, yo creo, pero realmente tienes que verlo caso por caso, libro por libro, yo, sí. Okay. Sí. Pues, en el poco tiempo que nos queda, me gustaría hablar un poco de este libro también, que es, como digo, es un cuento, pero en tu página de Wikipedia se pone como ensayo. Un ensayo, silencio administrativo, sobre la pobreza, que es tan pobre, tan marginal, que ni siquiera logra entrar en los sistemas administrativos. Quizá, Sara, puedes contar cómo ha surgido este libro. Sí, bueno, no es un cuento, en el sentido de que yo cuento entiendo como género de ficción. Esto es una historia verdadera que parte del lugar contrario de donde parto yo cuando escribo. Yo cuando escribo no sé muy bien qué voy a escribir, tengo ciertas intuiciones que voy siguiendo y llego al libro, ¿no? En este caso tenía muy claro desde el primer momento que quería escribir porque lo había vivido. Y cuenta la historia de una mujer que conocí, que vivía en la calle, no tenía una persona sin hogar. Y entonces, bueno, traté de ayudarla, sobre todo una amiga mía y yo tratamos de ayudarla para que accediera a ayudas sociales, ¿no? que teóricamente existen para estas personas. Claro, el libro no va solamente sobre la pobreza, sino va sobre un tema que me apasiona, sobre la burocracia. Que la burocracia ya sabemos todos que es demoníaca, pero precisamente es más cruel y es mucho más excluyente, con la gente que más la necesita. Entonces me di cuenta, yo pensaba que esta mujer no accedía a esos recursos porque ella no sabía manejar los papeles, no sabía rellenar un formulario, no tenía internet para hacerlo, entonces yo pensé que yo lo conseguiría fácilmente y descubrí que no.
Descubrí que entraba en un laberinto sin salida, ¿no? Entonces, cuento esta experiencia. Yo soy una persona, bueno, que, en fin, he hecho una carrera universitaria, hago la declaración de la renta, he hecho 1000 papeleos en mi vida, he firmado una hipoteca, etcétera, y no he tenido nunca problema. Pero conseguir la ayuda para esta persona era realmente casi imposible. Entonces, claro, yo cuando esto pasó pensé, tengo que contarlo. Cuando me preguntan por la función social de la escritura, si la escritura tiene un componente político, no sé qué, siempre tengo muchas dudas. Pero en este caso no la tuve. Entonces, como yo, por fortuna, publico en España en una editorial que tiene mucha visibilidad y tienen esa colección de pequeños libros para contar, bueno, con esta vocación de panfleto, en el buen sentido de la palabra panfleto, es decir, reivindicativo, lo escribí. Entonces, todo es verdad, pero luego a la hora de escribirlo yo me di cuenta de que mis recursos de escritura, literario y tal, son los de la narración. Entonces dije, ¿cómo cuento esto? Pues voy a contarlo como una historia. Hay alguna pequeña concesión, bueno, algún pequeño dato que cambio por privacidad de la persona implicada y algunas por razones de eficacia. Como digo, por ejemplo, ahí te das cuenta de la eficacia narrativa que es. Si éramos una amiga y yo, en la verdad, mi amiga hizo esto, yo hice esto, mi amiga hizo esto, yo hice lo otro. Pero a efectos, digamos, de eficacia narrativa, es mejor unir ese personaje, porque ¿para qué? No, entonces te das cuenta de que muchas veces, de hecho, está simplificado, es mucho más complicado. Y la historia de ella es mucho más dura, pero si la escribía tal como era, no se iba a creer. Entonces tuve que simplificar un poco para que el libro fuera efectivo, directo y cañero, ¿no? Y bueno, pues ahí está. No sé si ha valido para algo, se ha leído mucho, cosas sorprendentes. ¿Has tenido alguna respuesta o reacción de la parte de políticos? Bueno, esto es flipante porque el libro, al poco de salir, en plena campaña electoral de las elecciones generales, el candidato y actual presidente, Pedro Sánchez, recomendó este libro porque era San Jordi, el día de los libros en España y tal, y le preguntaron qué libro recomendaba y recomendó este libro, lo cual me resultó bastante paradójico porque es un libro, entre otras cosas, que le da bastante caña también al propio Partido Socialista, porque esto ocurrió en Andalucía en época en que gobernaba el Partido Socialista. Aunque yo dejo bien claro en el libro que ocurre en todos lados, con distintos partidos políticos. Pero bueno, en este caso me llamaba la atención de que lo recomendara porque de alguna manera sentí como bien, pero por otro lado sentí esta cosa tan peligrosa de la apropiación. A cooptados. Claro, claro. De manera que yo le dije, además esto se está grabando, me da igual contarlo, le dije a la editorial, me parece muy bien, pero no lo difundáis. Porque no sé si le vamos a dar más publicidad al libro o a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, no sé, de alguna manera, más allá de mis propias ideas políticas, sí que no me gusta que se politicen los contenidos de los libros, ¿no? Cuando van de... No sé si me explico. Pero sí, quiero decir, tuvo esa... Ahora, ¿consecuencia de que haya cambiado y se haya mejorado ese sistema? Me temo que no. Esa hubiera sido la consecuencia que yo querría. No. Así que finalmente... O sea, que finalmente no valió para nada, salvo que el libro, es verdad, que para ser este tipo de libro, se ha vendido mucho, se ha leído mucho y, bueno, que de alguna manera, poco a poco... al menos espero que cambiemos la conciencia de que cuando una persona vea a alguien viviendo en la calle no diga, pues está ahí porque quiere, porque hay ayudas. Por lo menos que sepas que no es tan fácil llegar a esa ayuda y que esa ayuda a lo mejor no existe tal como te la están diciendo los medios de comunicación, ¿no? Y eso, bueno, espero por lo menos con haber cambiado esa percepción en varias personas en España me daría por satisfecha. Con lo cual se vuelve el tema del archivo expiatorio otra vez. Ah, bueno, totalmente. Es que hablaba de esto, de la aporofobia, que es el odio al pobre, porque percibía, precisamente por la creencia de que existen estas ayudas sociales, mucha gente culpabiliza a quien está en la calle. Esto lo habréis escuchado todo, está porque quiere. ¿No? Entonces yo a todas las personas que digan eso les propongo que acompañen a cualquiera de estas personas y lo ayuden en el proceso, a ver si están ahí porque quieren o porque no les queda otra, ¿no? Pues muy bien. Muchas gracias, señoras y señores. Os recomiendo vivamente que leáis los libros, este montoncito de libros para empezar de Sara Mesa, porque son absolutamente únicos y te llega directamente al corazón.
muchísimas gracias a Sí, Sara. quiero decir una aquí. última cosa, ya que esto se está grabando y estábamos hablando del Partido Socialista y todo esto que he dicho de Pedro Sánchez tal. A pesar de eso, tengo que decir, no olvidemos que por lo menos en España, y creo que en todos lados, hay gente que lo hace mucho peor. O sea, ojo con la ultraderecha, que quede claro en el lugar donde yo me sitúo, ¿no? Porque aunque hay que ser muy crítico con todo, en fin, que quede claro que no... Y eso puede ser dicho a muchos más países. Claro, regiones claro, que ese es el solo problema, España. que cuando, por ejemplo, si criticas, como en este libro que está ambientado, y sale el Partido Socialista, ¡guau!, siempre va a haber gente dispuesta a apropiarse por el lado todavía peor, ¿no? Entonces, podrían ser peor todavía las cosas, y eso también creo que es de justicia decirlo. Perdón, ya sí que me callo. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, a escucharnos. Grote dank en leest u de boeken van Sara Mesa. Dank u. Goedenavond. Gracias.